con todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a otro programa de Hoja de Ruta Radio. El día de hoy estamos desde abajo con Iram Castro. Él es estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Ecuador. Es un estudiante cubano y nos viene a contar acá primero su trayectoria en Ecuador y también qué es lo que ha estudiado respecto a la política ecuatoriana, para después desencadenar en un análisis de la política de Lenín Moreno, que es en el contexto actual que estamos hablando la mayor parte del tiempo. Irán, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carolina. Muy bien. Aquí, a la expectativa de todo lo que está ocurriendo en el país, en el mundo, ¿no? Con esto del COVID y bueno, viviendo las dificultades, ¿no? Junto al pueblo ecuatoriano de lo que está ocurriendo. Muchas gracias por la entrevista y, bueno, saludos a la audiencia, ¿no? La radio escucha. De Hoja de Ruta, ¿no? Sí, de Hoja de Ruta Radio. Bueno, Sí, yo la escucho. les queremos comentar que no podemos tener a Iram en video, tiene un problema técnico ahí, pero pues lo estaremos escuchando en estos minutos que nos quedan por conversar con él. Iram, cuéntame, ¿cuál ha sido tu estudio respecto a la política ecuatoriana y más o menos contextualízanos cuál es tu tesis doctoral? Bueno, a ver, yo soy cubano y era profesor de la universidad, o soy profesor de la Universidad de La Habana, profesor de teoría política en Cuba, soy graduado de ciencias políticas y también trabajaba, bueno, como tú, también la comunicación en la televisión y era parte también de este mundo de la comunicación en que veíamos, o sea, con expectativa lo que ocurría en Ecuador de la Revolución Ciudadana, en Ecuador de Correa con respecto a la ley de comunicación. O sea, había noticias muy contradictorias, divergentes, que venían de un lado y de otro, ¿no? Como una gran cosa que se estaba haciendo, pero también con críticas sobre limitación a la libertad de expresión, y con ese proyecto, ¿no? Llegué a Flaxo, o sea, obtuve una beca de Flaxo y empecé mis investigaciones sobre el conflicto político entre Rafael Correa y los medios de comunicación, los medios privados, los grandes medios de comunicación. Y bueno, esa tesis la he ido desarrollando, ya por suerte la entregué, está lectora y ya está para discutir en Flaxo. Esperemos que eso salga bien. Precisamente el tema que estás topando respecto a los medios de comunicación, ¿cómo ves ahora los medios de comunicación con el gobierno de Lenín Moreno versus el gobierno de Rafael Correa? ¿Cuál es una diferencia que has podido captar en este tiempo? Bueno, la diferencia es de 360 grados, exactamente como todo, ¿no? Como todo en el gobierno, a pesar, o sea, el Lenín Moreno obviamente es un gobierno de los que viene con el llamado giro a la derecha, ¿no? O, o captura del Estado, ¿no? Por las empresas, por la banca, por los medios de comunicación. Y, o sea, los medios de comunicación son parte de eso, ya que siempre fueron de los 90, ¿no? Es un actor político en Ecuador y ahora lo fueron durante los 10 años en la oposición y ahora son los aliados del gobierno, ¿no? Y sobre la libertad de expresión, bueno, tú que trabajas en Hoja de Ruta, los que trabajan en Hablando Claro, en Radio Majestad, o sea, es evidente lo que está pasando en los medios de comunicación, a pesar de los grandes medios de comunicación, que el Amazonas, Guavisa, más parecen medios gubernamentales. Y la libertad de expresión, bueno, ahí lo ves, ¿no? O sea, cuando los entrevistados, lo que yo constantemente veo cuando veo Teleamazonas, por ejemplo, todos son del mismo corte, ¿no? Y están despertando las momias que destruyeron Ecuador en los años 90, de la IC hasta Augusto de la Torre, qué sé yo. O sea, los grandes neoliberales son los que tienen voz, no, por las voces críticas no están en los grandes medios. Esa es la libertad de expresión que sabíamos venía, ¿no? Esa es la libertad de expresión por la que estaban luchando y es la que han logrado. La libertad de expresión de algunos, ¿no? El cuarto poder del Estado, decía Rafael Correa, que es los medios de comunicación, que son los medios de comunicación. Y precisamente creo que hemos estado enfrentando unos medios de comunicación hegemónicos, digámoslo así, elitistas, que han escondido además una verdad que el pueblo conoce a voces, ¿no? Porque ahora vemos que hay un conflicto
por la realidad además. O sea, ¿qué es lo que nos cuentan los medios de comunicación y qué es lo que nosotros como ciudadanos vemos constantemente respecto a las políticas neoliberales de Lenín Moreno? Pero sobre todo creo que vivimos, digamos, un claro oscuro de los medios de comunicación a partir de octubre del 2019 en el levantamiento popular que estuvo comandado por el movimiento indígena. Pero ahora también tenemos unos medios de comunicación que nos esconden la realidad de la pandemia, pero que además esconden la realidad de las políticas públicas y de las decisiones que está tomando Moreno. ¿Cuáles son estas decisiones que tú has podido analizar en este tiempo? Bueno, a ver, y vamos a las decisiones, hablando ya del informe de la Nación, que debía ser el informe más esperado de la historia, o sea, a una crisis más profunda, o la más profunda se dice, de la historia del Ecuador, se esperaba también el informe más esperado de la historia del Ecuador también, ¿no? El informe del presidente de ver cómo vamos a afrontar esta crisis. Pero sin embargo no es así. O sea, no ha sido quizás el más esperado porque el gobierno llega en un momento que tiene, siendo conservadores, utilizando a CEDATO, ¿no? El 14% de nivel de confianza y aceptación. Entonces, el nivel de credibilidad, el informe tiene tanto valor y tanta verdad como también tenga la credibilidad, la confianza que se tenga en lo que va a decir. Entonces, yo no he oído que haya mucha expectativa, no oí en todo el tiempo, ni chat, ni Facebook, que constantemente están en expectativa de lo que está ocurriendo en Ecuador, no he visto ese impacto, ¿no? El impacto tiene que ver con eso, ¿no? O sea, por las expectativas, el nivel de confianza, la credibilidad que va a tener, que tiene el informe. Si hablamos ya del informe concretamente, bueno, a Moreno es un presidente que hay que mirarlo más por sus actos fallidos, por sus chistes, por sus frases así que se le van, ¿no? Así ocurrió desde el monito emprendedor hasta el hecho de ponerse una camisa blanca en la ola verde, ¿no? Cuando él llegó, cuando él era un candidato y se puso una camisa blanca, ahora apareció sin mascarilla, donde nadie tiene mascarilla. A pesar de eso, Lenín Moreno tiene su sello, ¿no? Lenín Moreno, cualquiera diría que es culto a la personalidad. Yo que soy cubano nunca vi a Fidel Castro con un sello que diría Fidel Castro en las cosas que hacía. Y sin embargo, Cuba es acusado de culto a la personalidad, de dictador, etcétera. Pero bueno, no es, él constantemente insiste en que no es dictador y aquí nos dice eso de, o sea, que no es un dictador ni es un autoritario, un líder autoritario que no quiere que lo recuerden, pero sí lo vamos a recortar. El problema es por qué lo vamos a recortar. O sea, esa frase, no me interesa que pasara la historia, no me interesa que me recuerden, yo creo que revela lo que es la política de Moreno, en el sentido de comparándose con Correa, de que a él no le interesa el liderazgo, ¿no? No le interesa el liderazgo, no es un líder carismático, no es populista y por lo tanto no es popular. O sea, una relación entre populismo y popular. O sea, como si el término populismo tendría que ver con lo popular que puede ser la cheerleader en las escuelas, ¿no? Y la frase, a mí me parece una frase interesante cuando dice, todo sacrificio, hemos hecho esfuerzos y sacrificios a pesar de que no sean populares. Y yo creo que ahí está todo, ¿no? Ese es un acto fallido fundamental, donde él dice que los sacrificios y que han sacrificado las, las políticas públicas, han sacrificado a las empresas públicas, han sacrificado lo público, ¿no? O sea, el Estado se ha suicidado. Eso es lo que ha ocurrido. El Estado ecuatoriano se ha suicidado al asesinar desde el propio Estado todo lo que huele a público, y eso venía de los medios de comunicación de 3 años diciendo que todo lo público es ineficiente, todo lo público es corrupto, el Estado obeso, etcétera, ¿no? Hasta llegar a esto, o sea, en ese mantra, ¿no? De convencimiento hasta llegar a este punto del informe de la Nación, donde se resume en 4 ejes muy interesantes, ¿no? Ejes: salud, alimentación, dolarización y empleo. Y bueno, ahí en hoja de ruta, Augusto Tandazo hace un análisis con mucho más conocimiento de lo que puedo hacer yo, pero bueno, evidentemente, o sea, si hablamos de salud, hay que hablar de educación. Y educación no está. Fíjate que educación, o sea, son 2 espacios que como diría Martí, ¿no? Se salvan juntos, se condenan los dos. No hay salud sin educación ni educación sin salud.
porque no se trata de salud, no se trata de curar enfermos, ¿no? Se trata de prevenir enfermedades. Y evidentemente una sociedad, una ciudadanía sin educación, una ciudadanía que tampoco va a tener salud, tampoco va a tener buenos médicos, tampoco va a tener buenas universidades, o sea, hablando de la salud ya a nivel de maestro, ¿no? Una universidad es tan buena como buena educación básica pública tenga. Y eso es evidente, ¿no? Claro, Entonces, sí, dime. es precisamente lo que decía Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central, que no son dos cosas opuestas, ¿no? La salud y la educación, que no se pueden desmembrar, digámoslo así, que son partes de un mismo objetivo. Pero es justamente donde el gobierno de Moreno ha atacado, incluso con el tema de políticas públicas por un lado y de financiamiento por otro. ¿Qué podemos esperar alrededor de esto? Porque lo que yo pensaría es que nos estamos enfrentando a una suerte de privatización de la salud y de la educación. A ver, la privatización está en todo, porque si algo podemos resumir, lo que es el gobierno de Lenín Moreno es un gobierno que decimos generalmente así neoliberal, pero eso hay que concretarlo. Es un gobierno, es una captura empresarial del Estado. O sea, todo lo que hace el gobierno de Moreno responde a los intereses del 1% de la población, de la población mundial y de la población en Ecuador. O sea, es del 1% del gran empresariado. Aquí se resume en la banca, los grandes importadores, los grandes exportadores, los medios de comunicación y la clase política tradicional. O sea, es una captura por esa parte, ese 1%, 2% de Ecuador, de todo lo que el Estado hace, ¿no? A veces decimos neoliberal y piensan que es el Estado mínimo, no es el Estado mínimo, es el Estado que satisface sus políticas, solo se dirigen a, eh, a responder a los intereses de esa élite, ¿no? De esa clase política. Es lo que otros conocen como necropolítica o necroestado también, cuando la población se convierte en desechable, ¿no? Porque no hay política. Cuando en educación y en salud no hay, no es un problema de igualitarismo. Un periodista le preguntaba a Lenín Moreno, ya empieza la cuestión esta de Venezuela y Cuba, ¿no? Ya vuelve a entrar, igual que entró en octubre. Ya quisiera yo, si Romo o cuándo va a aparecer Sebastián Roldán o Romo, nos demuestren cuándo los venezolanos y los cubanos estuvieron como protagonista o de alguna manera, aunque no sea como parte del cinturón de pobreza, ¿no? En la protesta de octubre, que tiene que ver cómo pensemos. Yo que estudio en Flaxo y he estudiado Ecuador y fue el país que he estudiado, que tiene que ver eso con mi nacionalidad y que tiene que ver eso para que, por ejemplo, ¿no? Asuman que cubanos y venezolanos tienen que ver con lo de octubre o tendrán que ver con las protestas que haya posiblemente, ¿no? Porque ya vuelve a salir, ¿no? Que Cuba y Venezuela son modelos fallidos porque son igualitarios, etcétera, ¿no? Y el problema no es el igualitarismo, evidentemente no, pero sí del grado de desigualdad que puede permitirse una sociedad para seguir siendo sociedad y seguir siendo patria, ¿no? Si las Sí, personas no tienen una forma de salud pública, no tienen educación, ¿no? Y no tienen una educación con cierto nivel de calidad y gratuidad y universalidad, no hay un nivel, se traspasa el nivel de desigualdad que se puede permitir una sociedad antes de dejar de ser sociedad, antes de dejar de tener un pacto social. Y eso es un problema fundamental. Sin educación y sin salud no hay un nivel, ¿no? Un nivel sobre el cual, por debajo de eso, ¿no? Si se pasa por debajo de eso, ya no estás dentro de la sociedad, ya estás fuera del pacto social. Y eso es lo que está en peligro en este momento, o sea, el hecho de tener sociedad o tener patria. justamente Sí, se ha dime. hablado muchísimo de eso, alrededor de que mínimamente son los derechos, perdón, que nos corresponde como ciudadanos. Esos derechos básicos, evidentemente. Y es lo que nos están quitando. Sin embargo, también tenemos que hablar o topar el tema de lo que tú mencionabas como la necropolítica. ¿Qué podemos entender con esta necropolítica? Y te voy a poner un ejemplo claro, ¿no? Se va a abrir la semaforización respecto al COVID-2019 a partir del 3 de junio acá en Quito. Sin embargo, hemos escuchado una constante ministra del Exterior, Romo, ¿no? Todo el tiempo diciéndonos que somos irresponsables, que salimos, que la gente no obedece a las disposiciones del Estado, pero cuando se habla de reactivar la economía, entonces estamos dispuestos a salir. ¿Cómo se puede entender estos como dos polos opuestos de un Estado que además no ha tenido un discurso claro con respecto a la pandemia? A ver,
o sea, el Estado tenía el discurso que las élites le mandan a hacer, como dicen aquí los ecuatorianos, ¿no? Ujú. Entonces, evidentemente ya hay un momento en que ya tú lo ves, ¿no? Las presiones que hay de la Cámara de Comercio, ¿no? De los representantes de la Cámara de Comercio diciendo que hay que abrir el país, etcétera, y evidentemente eso no solo ocurre en Ecuador, ¿no? Eso mm, está ocurriendo, bueno, hay ejemplos como el de Trump o Bolsonaro que vienen siendo ejemplos, los referentes, ¿no? Más claro para este gobierno, el no uso de mascarilla de Lenin quizás tenga que ver con eso, ¿no? O sea, cuáles son los referentes y esos países que no quisieron cerrarse o están todo el tiempo con esa presión para abrirse, ¿no? Pero la necropolítica o el necroestado yo lo veo mucho más allá del asunto de la pandemia, ¿no? Evidentemente es un estado que ahora en este contexto, ¿no? Y quiso incluso presentar la posibilidad de enterrar a los muertos, ¿no? Como un ejemplo de eficiencia. O sea, salió una cadena, ¿no? De Lenín Moreno muy contento porque iban a recoger los muertos. Eso o sea, es terrible, ¿no? Me quedo sin palabras y creo que todo el mundo quedó sin palabras ante eso. Pero la necropolítica no es algo de esta pandemia, sino que es cuando aparecen parte de la ciudadanía. O sea, ¿qué cosa es la necropolítica? Viene del concepto de Foucault, ¿no? De biopolítica, ¿no? Ujú. Que es el Estado que controla los cuerpos, que controla la muerte, la vida, es el Estado controlador biológico de la ciudadanía. Pero aquí se trata no de un controlador de la vida, sino un controlador de la muerte. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando lo que se controla es cómo la gente muere y es desechada, ¿no? La necropolítica, que es un concepto de un politólogo, un filósofo camarunés a Chile, habla de la necropolítica cuando se construyen, hay espacios ciudadanos, y esto es muy evidente, por ejemplo, en la población de Esmeralda, una población fronteriza, ciudadanos liminales, ¿no? De los límites, donde no tienen agua potable, donde la educación es baja, donde las universidades no tienen casi recursos, ¿no? Donde prácticamente lo público no funciona. Y es porque las personas, o sea, de esos regiones limítrofes o liminares, no llega, el Estado no llega y lo público no llega. Y ahora lo que pasa es que esos ciudadanos liminares van a ser más. O sea, no van a ser algunos de la frontera de San Lorenzo, sino que las fronteras se van a extender ahora y a llegar hasta las capitales, en el sentido de que las personas no tienen trabajo y están expuestos ante la muerte. Porque el problema del mercado es que define la muerte y la vida de las personas. Si no tienes dinero, no puedes comprar. Si no puedes comprar, ¿cómo vives? O sea, si no puedes tener una renta, si no puedes educarte, si no puedes tener salud, si no tienes un empleo, ¿de dónde sacas el dinero y quién se ocupa de ti? O sea, el informe de la Nación debía haber tenido, digo yo, en estas condiciones lo que esperábamos, ¿no? Era ningún ecuatoriano va a ser va a quedar desamparado. Esa era la idea, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para que ningún ecuatoriano quede desamparado? Y a partir de ese principio empezar a ver qué políticas públicas necesitáramos, ¿no? Para que nadie, hasta el último de los ciudadanos, más sencillo, no quede desamparado ante esto. Y eso no es lo que ocurrió. O sea, vuelvo a los ejes: salud, educación, alimentación, pero están hablando de un asistencialismo, unos kits que van a entregar 1 millón de kits, etcétera. O sea, no se habló de soberanía alimentaria, no se habló de reactivación de la agricultura, de trabajo con el campesino que se va a hacer. El tractor de ISA, lo que se sabe es que por fin se cumplió el fin del subsidio de los combustibles. O sea, ¿cómo se va a mover el tractorcito de ISA para que llegue la alimentación a las ciudades, para que haya transporte? ¿Qué va a pasar cuando el combustible suba, ¿no? De precio? Se va a subir también cada producto. Y eso fue lo que ocurrió. No es que ahora venga un economista académico, Bruneo, creo, ¿no? O Carlos de la Costa o Alberto de la Costa, no sé, Bruneo, a decirnos que la cebolla no va a aumentar, porque cada uno, no, sí va a aumentar porque ya lo vivimos. Y esa es la mejor, la práctica es el criterio verdadero, o sea, el criterio de la verdad, ¿no? Sí aumenta. Y eso va a ocurrir. Entonces, Irán, lo que pasa es que yo siento que nos enfrentamos profundamente a un Estado además que se encarga de generar eufemismos alrededor de lo que nosotros vivimos. Es ¿cómo? decir, eufemismos. No te dicen que va a Eufemismo. subir, claro, no te dicen que va a subir la gasolina, no, 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 pero te dicen
de hecho, el discurso es que va a bajar, ¿no? Ahora nos dicen el diésel costará $1 porque estamos en el mercado, de acuerdo al mercado y tales. Entonces es como que uno no entendería muy bien la cosa, ¿no? Te hablan de reactivación económica, pero a la vez meten una ley que no te garantiza, es decir, el COVID no está considerado como una enfermedad adquirida en el trabajo. Entonces, todo el tiempo te están jugando como de los dos lados. Y en este sentido, yo quisiera preguntarte cómo es que este gobierno se ha sostenido 3 años sin apoyo popular. Es decir, mi pregunta constante a lo largo de estas entrevistas que yo he realizado a algunos académicos es cómo entender si es que la democracia en realidad eh, es una verdad o se podría decir que finalmente solo estamos esperando una democracia que se sostiene por las élites. ¿Qué papel juega el pueblo en estos momentos? Porque tuvimos un levantamiento en octubre que finalmente terminó en negociaciones, ¿no? De que derrogar el decreto 883, que ahora finalmente se recula y podría ser que la movilización de octubre no ha servido mucho. ¿Y qué esperar después de esto? Porque estamos esperando a las elecciones de febrero de 2021 sin líder político, sin oposición clara y frente a un gobierno que ha acaparado todo en realidad. Es que podríamos estar eh, enfrentándonos a un fraude electoral. Mira, bueno, a ver, nosotros le podemos llamar a esto de democracia restrictiva o una democracia liberal con todo lo que eso implica, ¿no? O sea, como la filosofía que hay detrás es la idea liberal de no interferencia en la vida de las personas, y esto es clásico ahora, la no interferencia en los contratos entre patrones y empleados, ¿no? Lo cual es el suicidio del Estado. O sea, para lo que nosotros necesitamos, el objetivo de un Estado es que interfiera, que interfiera no arbitrariamente, que interfiera de acuerdo a ley, de acuerdo a la Constitución. De acuerdo a una Constitución que, bueno, Ecuador tiene unas constituciones de vanguardia, ¿no? Una Constitución que parece que creen que es hippie, que es algo que no hay que cumplir, parece que creen que, bueno, que está de más, que es un papel mojado. No sé, no sé cuál es la idea, porque está claro que un gobierno está ahí para cumplir lo que está escrito en la Constitución, y que un gobierno, y que Lenín Moreno es un mandatario porque es el más mandado por la Constitución y la ciudadanía. Y parece que aquí eso, bueno, no hay teoría del Estado, te das cuenta que cuando hablan de política hablan desde el refranero popular, hablan desde las visiones personales, desde chistes, ¿no? El chiste de monito emprendedor o el chiste del acosador, de la suegra. Entonces no hay teoría del Estado y pareciera que están invertidos los papeles, que no se sabe cuál es la misión y cuál es la cultura política que corresponde a un país democrático, a un país que es una república. Entonces, hablar de democracia en ese sentido, mira, la democracia es básicamente, te lo defino así, ¿no? El gobierno que no es de los pobres es el gobierno de los ricos. Un gobierno para que una democracia tiene que ser una democracia es del demo, y el demo desde los griegos, ¿no? El demo eran las clases bajas, las clases medias, eran clases específicas, no era todo el pueblo, era una parte del pueblo específico. Pero sin embargo, por eso odian ese concepto, por eso todo el tiempo ese odio de los medios de comunicación a este gobierno del concepto populismo, ¿no? Lo que ven el populismo como alguien irresponsable irresponsable fiscal o alguien que destruye instituciones, cuando sabemos que venimos de 10 años de construcción de una institucionalidad que puede ser muy criticada. Podemos hacer otra entrevista para hacer una crítica a la institucionalidad que se logró, la que se estableció, la que se consolidó o no se consolidó durante 10 años de gobierno de Rafael Correa. Mucha crítica, muchos errores, pero aquí no se ha rectificado un error, aquí se ha retrocedido en prácticamente todos los aspectos. Entonces, hablar de democracia cuando el Estado no hace básicamente lo mínimo que se le pide es que intervengan los contratos entre el que tiene propiedad y quien no la tiene, para que aquel que no la tenga, que no tiene propiedad, no sea esclavizado, no se convierta en un esclavo. No sé de qué democracia estamos hablando cuando prácticamente estamos en las puertas de la ilusión, ¿no? Capitalista más grande, que es lograr capitalismo y esclavitud, donde las Claro. personas que no tengan alternativa, porque una persona que no tenga alternativa, una madre soltera, una persona, un extranjero, un migrante, una persona con un título que no es ahora lo más buscado ni deseado en el mercado, etcétera, acepta cualquier contrato de trabajo por tal de tener algo para vivir, cae en la esclavitud, porque había una regresión de los derechos. Los derechos son los que nos hacen ciudadanos. El ciudadano es ciudadano porque tiene derechos y deberes.
constantemente vemos esas alusiones que tú me decías, ¿no? A la irresponsabilidad del ciudadano y a los deberes del ciudadano. Evidentemente que hay que cumplirlo y hay que cumplirlo con educación también. Sin embargo, se rebaja la educación. Y sobre todas las cosas, ¿dónde están los derechos? Porque yo no veo que haya un fortalecimiento de lo o sea, todo lo contrario, ¿no? No sé hasta qué punto vamos a llegar, se pueden perder los derechos y seguir siendo ciudadanos. O sea, que podamos seguir pensando que somos ciudadanos, tú como ciudadano ecuatoriano y yo como ciudadano universal, que nos dicen aquí, ¿no? Estamos dentro de esa ciudadanía, que no sé, ese es otra idea de la Constitución de vanguardia que también ha sido, igual que los profesores, los maestros, los empleados públicos, ¿no? Algo que ha sido denostado, ¿no? Como tú sabrás, nos enfrentamos ahora a una crisis mundial y creo que en Ecuador es una crisis sumamente grave la que vamos a enfrentar en este gobierno o a partir de este gobierno, que yo creo que ha tenido como el COVID caído del cielo en realidad, tenía como toda esta agenda ya preparada, tenía privatizaciones, vos estás viendo que estamos cerrando el ferrocarril, se cierran correos del Ecuador, en un principio decían que las hidroeléctricas no sirven, es decir, el modelo productivo que se quiso tener en el Ecuador reculó, se privatizó, entonces toda una suerte de lo que tú llamas gobierno empresarial. Sin embargo, cuando nosotros podemos volver a la historia, ver, por ejemplo, en los 90, cuando también enfrentamos una crisis económica, en los 90 nos sostuvieron los migrantes, ¿no? En el 99, cuando se dolarizó Ecuador. ¿Qué esperar después de la crisis del COVID y de la crisis en la que nos ha puesto el gobierno, ¿no? Porque en realidad el COVID es una cuestión sanitaria a nivel mundial, pero la crisis a la que nos ha hecho enfrentar el gobierno eh, yo creería que es mucho más voraz. ¿Qué podemos esperar? A ver, respondiendo, primero lo que me estás diciendo ahora, evidentemente, sí, la crisis, el COVID, la pandemia es a nivel mundial y la crisis es global, eso es evidente, como dice, o sea, la crisis va a azotar a todos, ¿no? Y algunos, por supuesto, algunos más que otros, y para el sur, ¿no? A los países del sur los va a azotar, y de América Latina los va a azotar, por supuesto, muy fuertemente. Pero aquí ha habido una mala gestión también de la crisis, ¿no? Y otra cosa es que lo que tú decías, ¿no? La agenda que se está aprovechando para implementar ahora es una agenda que ya tenía el gobierno. O sea, no es el recetario. Ya lo sabíamos, o sea, no es algo que nos puede, de alguna manera, nos asombra cómo pues, se puede llegar a tanto, pero no nos sorprende porque conocemos el recetario. Porque constantemente se dice que los izquierdas son como dogmáticos, ¿no? Pero el dogma de la derecha es evidente, sabemos cuáles son sus puntos uno por uno, ¿no? O sea, si tú lees el universo a Dajik, hablando durante los últimos años, los últimos 10 años, te das cuenta que está diciendo que está pasando es lo que hay que hacer. O sea, desde rebajar el salario mínimo, que para ellos es una locura, ¿no? Tener un salario mínimo de $400, ser un salario mínimo, es una locura. Entonces, esto ya sabíamos que va a ser. ¿Por qué esto se mantiene? Me preguntabas ahorita. Yo digo, cuando yo estudié Ecuador, ¿no? Los años 90, todas las caídas de los gobiernos, siempre había la mano de la embajada de los Estados Unidos estaba ahí. Siempre estaba ahí. O sea, y es algo ahora que está ahí, pero está para apoyar al gobierno. O sea, sí, el pacto es muy fuerte, ¿no? Y el pacto social está roto y es evidente, pero el pacto de la élite es bien fuerte apoyando al gobierno. Ahora, en este momento yo creo que sí hay una crisis hay un escenario revolucionario en varias partes del mundo y en Ecuador, en el sentido del concepto clásico de Lenin, ¿no? Cuando los de abajo no quieren y los de arriba no pueden. Sí hay fisuras dentro de la élite, se ve, ¿no? Entre el presidente, el vicepresidente, ahora los partidos de derecha como el social cristiano tratan de abrirse un poco, salirse un poco de lo que han hecho, ¿no? Que es apoyar al gobierno, y empiezan a aparecer con voces críticas. Empieza ahora también en la visión de las próximas elecciones del 21, pero ahora sí hay rupturas dentro de la élite y eso, por supuesto, se está creado unas condiciones revolucionarias, una situación, un escenario o un potencial escenario revolucionario, pero eso tiene que ver con la organización definitiva, ¿no? Con la organización política específica. Ahora, tú me decías lo del tren, me preguntabas. Sí.
Sí, bueno, a ver, lo del tren, yo no soy ecuatoriano, pero al estudiar en Flaxo y hacer mi tesis sobre Ecuador, estudié Ecuador profundamente y yo cuando vi la noticia del tren, yo lloré. Y te lo digo así literalmente, ¿no? A mí se me hizo un nudo en la garganta, lloré, algo escribí por ahí en mi Facebook, que lo leen los cubanos generalmente, ¿no? Para tratar de entender lo que estaba pasando, porque es un país que yo quiero, llevo 5 años ya, mi hija es ecuatoriana, o sea, hay un sentimiento, ¿no? Que de un símbolo de la historia de Ecuador, o sea, es el ferrocarril de Eloy Alfaro, ¿no? Es el ferrocarril más difícil del mundo, más duro, más difícil del mundo. O sea, es una cantidad de símbolos de la historia de Ecuador que ya el hecho de privatizarlo, o sea, ¿quién lo va a privatizar? ¿Quién lo va a comprar? ¿Una compañía norteamericana, una compañía del Perú? No sé. Entonces, pero lo público, si lo público no funciona, evidentemente, y sobre todo cuando se trata de un público con ese nivel de simbolismo, ¿no? Que además es patrimonio y testimonio de la historia de Ecuador, un símbolo de eso, hay que hacerlo eficiente, y si no es eficiente, hay que hacerlo, tiene que seguir siendo del pueblo ecuatoriano, tiene que seguir siendo, porque esa es la propiedad del pueblo ecuatoriano. Lo que es público es que es de todos, es la cosa de todos, es lo que es símbolo de la república. Como símbolo de la república también es Correo de Ecuador. O sea, república es res pública, la cosa de todos. Cuando se pierden eso, cuando se pierde eso, se pierde lo que es lo que tenemos en común en propiedad todos los ciudadanos. Aquellos ciudadanos que no tenemos propiedad, que vendemos nuestra fuerza de trabajo, ¿no? A que nos pague porque no tenemos propiedad. Lo que tenemos es esa propiedad de lo público. Cuando se captura el Estado y eso se vende, significa, bueno, desde deficiencia, de no hacerlo eficiente si es el caso, cuando tiene que ser el caso, cuando debe ser el caso, o porque hay cosas que no tienen que ser eficientes, que tienen que ser eficientes en un sentido público, ¿no? O sea, no tienen que ser eficientes desde el punto de vista de dar grandes ganancias, sino que tienen que ser eficientes en el sentido de dar buen servicio a quienes lo necesitan. Entonces, en el caso del tren, aquí lo que se pierde es un símbolo de la soberanía de Ecuador, de la revolución de Ecuador, la revolución de los Alfaro, de la República Democrática, ¿no? Que con la separación de la iglesia, el Estado laico, etcétera, logró León Alfaro. Se pierde la historia. Y con Correo de Ecuador se pierde la primera propiedad que se materializó en la República, ¿no? Como propiedad de la República Ecuatoriana. Entonces se pierde un patrimonio nacional, ¿no? Es lo que estamos enfrentando. Pero también... La autoestima tan necesaria para Ecuador y para todos los países de América Latina, ¿entiendes? Que tienen esa deficiencia, ¿no? Eso de sentir, de ser parte de este mundo colonizado, ¿no? Claro, la identidad. Ese problema de identidad y colonialismo, ¿no? El colonialismo que compartimos todos, ¿no? De pensar que lo europeo, lo norteamericano, etcétera, ¿no? Eso, cuando se pierde la autoestima, son los signos de nuestra historia, de nuestra autoestima. No solo es el club de fútbol, ¿no? Son esas cosas que materializan la autoestima de nuestra república, de nuestra ciudadanía. Y sí, Irán, precisamente para ir cerrando, cuéntanos tú cómo ves el escenario futuro de Ecuador. ¿A qué nos deberíamos preparar para enfrentarnos, ¿no? Ya, yo te decía, vamos a tener un escenario electoral en febrero 2021, no está muy lejos, tampoco está muy cerca, pero ¿a qué nos podemos enfrentar? Ya nos sacarán a las calles a trabajar, eso sí está permitido en una pandemia, eso les parece bien a las élites políticas y a las élites empresariales. Tenemos un escenario de privatización de la educación, un escenario de privatización de la salud, un escenario de privatización del ferrocarril, de correos. ¿Qué nos espera desde tu análisis político para futuro? A ver, es muy difícil cuando se habla de giro a la derecha, hay que recordar que Ecuador es una excepcionalidad, en el sentido de que puede decir que a Macri lo eligieron los argentinos, fue un fiasco, se dieron cuenta y cambió, a Duque, lo que pasó con Bolsonaro, a Trump, o sea, todo eso son gobiernos electos, pero aquí Ecuador no eligió eso. O sea, nosotros eligimos, o sea, eligieron, ¿no? Los ecuatorianos eligieron un proyecto político que no se ha cumplido. Entonces, lo primero que había que hacer para tener alguna esperanza es que, de alguna manera, tendría que haber una constitución, una ley fuerte que
impida que se mienta en las campañas electorales. O sea, ahora lo que estamos enfrentando ahora es, bueno, las elecciones y la posibilidad de un cambio de gobierno. Uno de los problemas, uno de los méritos y una del problema de este gobierno es uno que no tiene ninguna esperanza de seguir siendo gobierno. Entonces, por eso hace lo que sea, porque no tiene ninguna esperanza en sí mismo. Sí, O no, sea, entonces no tiene historia, es un gobierno que sabe que no tiene futuro. Entonces, pareciera que su tarea es de transición a dejar la mesa servida, la mesa de sin derechos al que venga, ¿no? Y se espera entonces que sea la derecha porque han hecho todo lo posible y lo imposible, lo legal y lo ilegal para que no haya una posibilidad de una fuerza, de que el campo popular se organice, al menos de la manera de una de las fuerzas políticas fundamentales que es el correísmo. Se han hecho lo posible y lo imposible para hacer. Entonces, lo primero es que sí, gracias que en democracia el ciudadano puede elegir el gobierno que quiera, pero básicamente hay que elegirlo sobre la base de la verdad. Y cuando un gobierno no cumpla, no, o sea, no cumpla el programa por el cual se le dio ese mandato, debería haber deberíamos aprender la moraleja, ¿no? Aprender la moraleja de que tiene que haber entonces alguna forma de revocatoria de mandato o de presión, de obligación a cumplir lo que el programa de gobierno se ha presentado, el que está jurado, el que está además, creo que aquí en el caso de Ecuador hasta con una notaría, ¿no? Está puesto como algo que tienes, que vas a hacer y que juras hacer. Se habla de honrar las deudas. Se dice que Ecuador va a honrar las deudas con los tenedores de bonos, pero lo primero que hay que honrar es la deuda política y social con los ciudadanos que te dieron el voto para que hicieras lo que el programa está ahí. Y esto vuelve a estar ahora en el tapete, ¿no? O sea, de alguna manera hay un Barba, creo que se llama, ¿cómo se llama? El famoso hacedor de presidentes, comunicólogo, ¿no? Famoso ecuatoriano, ¿no? Que hace presidentes, ¿no? Que le va a decir a un presidente qué campaña tiene que presentar y qué mentira tiene que presentar para ser presidente. O sea, básicamente hacen encuestas, dicen saben lo que el ciudadano quiere oír, y eso es lo que te van a poner, lo que la candidatura se va a lanzar así, van a votar por personas que dicen lo que el ciudadano quiere oír en este momento, pero no necesariamente lo que va a hacer o la política hacia dónde va a estar dirigida. Y eso lo estamos viendo. Bueno, imagínate, no quiero mencionar nombres, pero ya estamos viendo ya cómo se prometen cosas que no entran en la lógica de esos políticos, ¿no? O sea, ¿qué hace Lazo hablando de que va a defender a las madres solteras? No tiene ningún sentido. Claro. O sea, es feminismo ahora, no. Entonces esas cosas pueden pasar porque es lo que la campaña electoral y el programa y la comunicación te dice, mira, esto es lo que tienes que hacer, un asesor de imagen, etcétera, te va a decir que haga. Entonces podemos ser vuelto a engañar y entrar en esto, un gobierno del timo, ¿no? Que seamos timados. Entonces es algo que primero es educación para la ciudadanía, responsabilidad ciudadana, programas como estos, programas críticos. Hay que, o sea, hay que educar al ciudadano. Y eso es algo que es largo, pero al mismo tiempo hay que hacerlo en corto, ¿no? Como dice un programa por ahí desde el Amazonas, hay que hacerlo en corto. Hay que hacerlo en corto también. Hay que llenar al ciudadano de crítica, ¿no? De que entienda las lógicas del gobierno, las lógicas de la cultura política, las lógicas de lo que es la política para que pueda elegir bien. Gracias que podemos, o sea, qué bien que podamos elegir gobierno, eso no es todo, porque ya te digo, Lenin puede estar o no estar, Lenin es un instrumento de una élite que está realmente gobernando, una clase, la banca, los medios de comunicación, la clase política tradicional, la élite tradicional, es la que está gobernando. Y el gobierno es un instrumento, pero el instrumento de quién es algo que de alguna manera queda en el campo, en el campo popular, en el campo de la ciudadanía. Y eso es algo que hay que defender, ¿no? Por eso, fundamentalmente, lo que hay que tener es una visión crítica ante este momento muy aguda, porque lo que se está ahora dirimiendo en el escenario ecuatoriano es de vida o muerte. Es de vida o muerte, porque es la alimentación, es el empleo, es la educación de los hijos, ¿no? Yo tengo mi hija que estudia aquí, sé lo que... O sea, es el problema fundamental que me preocupa a mí, ¿no? Entonces, por eso pienso que estamos en un momento crítico, ¿no? Y esperamos entonces que la crítica del ciudadano sea
la adecuada, la aguda, ¿no? Y para eso, por supuesto, hace falta educación para la ciudadanía, de los medios de comunicación, los maestros, la intelectualidad, todo lo que podamos hacer, dar un granito de arena para que las personas sepan que son responsables de lo que van a hacer, ¿no? Con el futuro ya de sí mismo, de sus conciudadanos y de la República de Ecuador. Sí, precisamente, Irán, en nuestras manos estará entonces el futuro de Ecuador, fundarlo nuevamente, creo yo, que no nos quedará más. Pero también creo que podríamos hacernos un mea culpa en estos momentos y haber leído, por ejemplo, la campaña de Moreno, ¿no? Él decía, este será un gobierno que dará la mano a todos, un gobierno para todos. Desde ahí me parece que nosotros pudimos haber avisorado a algún punto respecto a lo que él quería decir en realidad, ¿no? Cómo se estaba cuajando anteriormente, porque ya debió haber tenido negociaciones, evidentemente, con las élites. Y también entender que estos procesos de educación y estos procesos de construcción política son un imperativo para los ciudadanos en la República. Yo te agradezco mucho por haber participado en nuestro programa Hoja de Ruta Radio desde abajo. Y quisiera saber cuál es el mensaje final que tú tienes respecto a lo que hemos hablado. Bueno, el mensaje que yo tengo es que hay que evitar, hay que evitar la captura del Estado, la recaptura del Estado. Hay que parar. O sea, yo recuerdo ahora la frase de los republicanos españoles que era no pasarán. Y yo creo que no pasarán ahora mismo, ¿no? O sea, hay medidas, hay políticas, leyes, cosas como la privatización del ferrocarril, correo, el problema de educación, que hay que decir no pasarán. Y hay que pararse, de verdad. Hay que pararse como un ciudadano responsable ante la pandemia, por supuesto, pero responsable sobre todo ante la ciudadanía, con mucho patriotismo y latinoamericanismo también, lo digo por mi parte, ¿no? Para parar esto, porque el Ecuador, la República de Ecuador es una república de los ciudadanos ecuatorianos. Y esto afecta a la patria de Ecuador. Entonces me parece que esa es la idea, ¿no? No pasarán. Bueno, les dejamos a ustedes con este mensaje de resistencia que nos ha dejado Irán Castro. Y nos despedimos de nuestros radioescuchas con mucho cariño. Estaremos atentos para nuestro próximo programa en Hoja de Ruta Radio desde abajo. Y te agradezco nuevamente a ti, Irán, por haber asistido a esta entrevista. Y les dejo. Muy buenas noches.